Hola nuevamente, soy Anita y bienvenidos a nuestra quinta clase de Panorama del Antiguo Testamento. Hoy día vamos a comenzar con el capítulo 2 de nuestro libro que ocupamos la semana pasada. Este capítulo se titula Los primeros años de Israel. En este video estudiaremos el resto de los libros que componen el Pentateuco, desde Éxodo a Deuteronomio. Y a continuación vemos un cuadro que simplifica el viaje de los israelitas, narrado a través del Pentateuco, que lo voy a colocar por este sector. El primer punto es esclavos en Egipto. Estuvieron cerca de 400 años y tenemos referencia en Éxodo capítulo 1 y capítulo 2. El viaje de Egipto a Sinaí fue de un año y tenemos las referencias en Éxodo 3 al capítulo 18. Acampan en Sinaí por un año. Éxodo capítulo 19 versículo 1 a Números capítulo 10 versículo 10. Viaje por el desierto. Debido a su desobediencia, 38 años de viaje en el desierto, desde Números capítulo 10 versículo 11 al capítulo 21 versículo 35. Y último punto, último campamento antes de Canaán, un año. Números capítulo 22 a Deuteronomios capítulo 34. Ahora comenzaremos analizando el libro de Éxodos, que sería como un título: Dios libera a su pueblo de la esclavitud. Es necesario ver primero un contexto histórico. En Génesis vimos a Dios tratando con la familia de Abraham. Este libro termina con la muerte de José en Egipto. Él deseaba que llegara el tiempo cuando Dios cumpliría su promesa de Abraham. Por la fe José murió viendo la tierra prometida. En los siguientes centenares de años, los israelitas aumentaron en un gran número y comenzaron a desarrollarse mucho como nación. Recordemos de que cuando José estaba de segundo al mando en Egipto, mandó a llamar a su padre y el faraón de esa época les autorizó que estuvieran viviendo en la tierra de Gosén, una tierra amplia y una tierra fértil para que pudieran tener su ganado. Entonces en ese tiempo comenzaron a aumentar en gran número. Pero cuando comenzamos en Éxodo, pasó este nuevo faraón que llegó. No conocía a José, no conocía todo el trabajo que había hecho. Entonces sucede que se comenzó a sentir amenazado por el crecimiento exacerbado del pueblo de Israel. Entonces, debido a esa preocupación de que los israelitas pudieran amotinarse y tomar el control de Egipto, los afligió con la esclavitud. Los israelitas estuvieron en Egipto como esclavos por 400 años. Éxodo nos cuenta desde el nacimiento de Moisés y cómo Dios lo protegió. Bueno, vemos de que sucede que cuando estaban creciendo exacerbadamente los israelitas y puso la yugo de esclavitud sobre ellos, siguieron multiplicándose. Entonces el faraón se le ocurrió una idea de mandar a tirar al Nilo a todos los bebés varones de menos de 2 años. Entonces en ese momento los papás de Moisés tuvieron temor y vieron que el niño era muy hermoso y lo escondieron alrededor de 3 meses. Entonces en el intertanto crearon una canastita donde pusieron a Moisés y lo dejaron por el Nilo, donde ahí se topó con la hija de Faraón. Entonces Moisés pasó a formar parte de la familia real de Egipto. Él fue criado en Egipto con todos los privilegios de un príncipe de tal lugar. Sucede que años más tarde Dios lo llama para librar a los israelitas de la esclavitud. Cuando salieron de Egipto fueron libres. Dios usó a Moisés para preparar a los israelitas para entrar y conquistar Canaán, la tierra que Dios le había prometido y que fue la base para cumplir su misión en el mundo. Bueno, de acuerdo a la historia se calcula que uno de los líderes militares, o sea que el faraón de que estaba a cargo de Egipto en el periodo de Moisés, era Tutmosis III. Del 1500 al 1450 a.C. fue su periodo de reinado. El desierto fue un proceso necesario para el pueblo de Israel porque Dios los fue cambiando de ser esclavos a convertirse en una nación. A continuación veremos un bosquejo general de los sucesos del libro de Éxodo. Letra A: Dios libera a Israel, del capítulo 1 al capítulo 13 de Éxodos. B: de Egipto a Sinaí, capítulo 13 al capítulo 18. C: el pacto de Dios con Israel, capítulo 19 al capítulo 24. Y D: el tabernáculo, capítulos 25 al capítulo 40. A continuación veremos una explicación a cada parte del bosquejo del libro de Éxodos. A: Dios libera a Israel, del capítulo 1 al capítulo 13.
Cuando nació Moisés, los israelitas eran esclavos, pero Dios escuchó su gemido en Egipto. Haciendo un poco de historia, recordemos de que Jacob y su familia se habían mudado a Egipto, luego que José lo mandara a buscar. El faraón de aquel entonces le había cedido las tierras de Gosén, donde eran un buen lugar para apacentar su ganado. Allí estaban bien y se multiplicaron de gran manera. Pero luego de la muerte del faraón regente de Jacob y de José, llegó al poder un nuevo faraón que no recordaba a José y temía que los israelitas se volvieran en su contra. Así que decidió poner el yugo de esclavitud sobre el pueblo de Israel. Los forzó a hacer trabajos pesados y una vida de esclavitud para intentar de alguna forma detener el crecimiento que estaban teniendo los hebreos. Al no conseguirlo, ordenó ahogar en el río Nilo a todos los bebés varones que nacieran de los israelitas. Éxodo capítulo 1 versículos 15 al 22. Pero vemos que una luz de esperanza se mantenía en este tiempo, gracias a Dios, porque nació Moisés durante un periodo de sufrimiento. Éxodo capítulo 2 versículos del 1 al 10. Por tres meses sus papás lo mantuvieron secreto hasta que prepararon una canastilla y pusieron al niño dentro. Y milagrosamente, todo bajo los planes de Dios, fue a parar en las manos de la hija del faraón, donde obtuvo la mejor educación egipcia que podía tener. Y cuando tenía 40 años, Moisés intentó resolver un problema con sus propias fuerzas. Vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo y él no halló mejor decisión que matarlo. Luego que se descubrió lo que había hecho, tuvo que salir huyendo al desierto. Éxodo capítulo 2 versículos del 11 al 15. Dios continuó entrenándolo en el desierto por otros 40 años más. En Madián, donde llegó a parar, se casó con Séfora, quien es la hija de Jetro, un sacerdote. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro durante esos 40 años y vivió alrededor del Mar Rojo. Así que Moisés se familiarizó con el área que más tarde guiaría a los israelitas para poder ser liberados. Y en ese periodo del desierto es cuando Dios lo llamó. Éxodo capítulo 3 versículo 1 al capítulo 4 versículo 17. Él conocía muy bien a Faraón, sabía que el largo camino le restaba, pero todas sus inquietudes fueron presentadas delante de Dios y tuvieron respuesta. Señor, es que yo no puedo hacer esto. Ahí está la respuesta. ¿Pero qué pasa si sucede esto? Ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que podemos destacar, mis queridos hermanos? Es de que para el Señor no existen excusas. Y en nuestra debilidad es donde Dios se hace fuerte. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Lo que Dios está buscando es un corazón dispuesto que quiera ser tratado. Moisés estaba presentando muchas excusas, pero el Señor le decía: todas las excusas que tú tienes, yo soy el Dios de lo imposible. Yo puedo responder todas y cada una de esas. Y por eso Moisés se dio cuenta en toda la vida que le restaba que Dios lo respaldó en todas las campañas que él emprendió. Moisés pasó 40 años en el palacio de Faraón y otros 40 años en el desierto de Sinaí. Luego volvió a Egipto como el mensajero de Dios. Moisés le exigió a Faraón que dejara a los israelitas salir de Egipto, pero Faraón se enojó y les aumentó el trabajo, haciéndolos recoger la paja para los ladrillos de que estaban fabricando. Éxodo capítulo 5 del versículo 5 al 19. Faraón se enojó de dejar salir a los israelitas en reiteradas ocasiones. Moisés sabía que esto sucedía, pero Dios mandó 10 plagas sobre Egipto. Las vamos a mencionar a continuación. La primera es la sangre, la segunda son las ranas, tercera, piojos, cuarto, las moscas, quinto, el ganado, sexto, las úlceras, 7, el granizo, 8, la langosta, 9, tinieblas y 10, la muerte de todos los primogénitos. Las plagas fueron necesarias para mostrar que el poder de Dios era superior al de los dioses de Egipto. También fue un juicio sobre el pueblo de Egipto, preparándolo para liberar a Israel. En contraste, alentó la fe de los israelitas. La 10ª plaga fue el punto más alto de la contienda entre Dios y Faraón, porque esta ocasionó la muerte del primogénito de cada familia egipcia. Los hebreos fueron liberados porque Dios les ordenó que tenían que matar un cordero y con la sangre del cordero debían pintar todos los dinteles de las puertas y debían comerse su carne, referencia a la carne del cordero. Mateo 26 del 26 al 28, 1 de Corintios 5, 7 y Hebreos capítulo 9 del 14 al 15. Este evento que iba a ocurrir la primera vez en este periodo de la 10ª plaga se llamaba la Pascua
y esta palabra viene de dos palabras hebreas. Pesaj, que significa pasar de largo o proteger. El ángel de la muerte pasó por las casas de los israelitas, pero cuando veía la sangre sobre las puertas pasaba de largo. Pero al pasar por las casas de los egipcios, como no estaba, hería a los primogénitos y estos perecía. Jesús murió como nuestra Pascua. Fue crucificado el día exacto de la Pascua judía. Nosotros damos gracias a Dios de que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Dios pasa de largo nuestros pecados cuando ve la sangre de Jesús. Gracias a Dios por el sacrificio de Cristo por nosotros. El camino más corto de Egipto a Canaán era un camino muy transitado a lo largo de toda la costa del Mediterráneo. Pero Dios mandó a Moisés que se fuera por otro camino. El Señor sabía que Faraón los seguiría y él los iba a juzgar. Y ocurrió uno de los grandes milagros para los israelitas, la liberación a través de que Dios ordena que Moisés pueda levantar su vara y se abren las aguas del Mar Rojo y pueden pasar en seco. Pero Dios hizo regresar las aguas sobre el ejército de Faraón. Cuando todo el pueblo de Israel cruzó, se volvieron a cerrar las aguas y el Faraón y todo ese ejército pereció. Entonces Dios los lleva al monte Sinaí. Un gran número de milagros siguieron al primero, que fue salir de Egipto. Dios protegió y cuidó al pueblo con su gran poder. Los guió con una columna de nube durante el día y una columna de fuego en la noche. Éxodo capítulo 13, 21 y Primera de Corintios 10, 1. A Israel le costó mucho trabajo aprender a confiar en Dios. Y lamentablemente casi era un pequeño porcentaje que confiaban en el Señor. La mayoría se basaba en lo que es la quejumbrosidad, los chismes y los regaños contra el Señor. Lamentablemente no deja de parecerse mucho a la realidad que estamos viviendo ahora. Bueno, anteriormente Dios había hecho un pacto con Abraham y su familia, pero en el Sinaí Dios hizo un pacto con Israel como nación. Éxodo 19, 3 al 24, 8. Él había salvado a Israel de Egipto y su plan era ser una nación santa para llevar a cabo su misión salvadora. La única manera de poder tener una correcta relación con Dios era mediante su pacto. Si Israel obedecía las leyes de Dios, continuarían siendo un pueblo especial, santo y separado para Dios. Serán muy distintos a los pueblos que los rodean. Otra parte, los 10 mandamientos del capítulo 20, versículo 1 y 17. Las leyes más importantes para los israelitas eran los 10 mandamientos. Estos les enseñaban cómo debían relacionarse con Dios. Y la mayoría de estas leyes eran morales, o sea, es decir, declaran lo que es bueno y lo que es mal. Estos enseñaban a Israel a cómo relacionarse con Dios y cómo relacionarse con los demás. Estos mandamientos eran únicos porque ellos exigían la adoración de un solo Dios verdadero. Esto se llama monoteísmo. Bueno, las naciones de alrededor eran politeístas porque adoraban a más de un Dios y diversos ídolos, ¿ok? Pero Israel no lo hacía porque eran distintos a otras naciones, porque ellos habían conocido al Dios vivo. Otro tipo de leyes que se estuvieron creando más adelante las vemos en el capítulo 20, 18 al 23, 33 del libro de Éxodo. Además de los 10 mandamientos, Dios les dio numerosas leyes para la vida diaria. Estas leyes les enseñaban a vivir como la nación de Dios y los protegían de la autodestrucción. Éxodo 21 al 24, capítulo 24, Levíticos capítulo 11 al capítulo 20. Obedeciendo a las leyes de Dios mostraban que ellos eran su pueblo santo y que respetaban los valores de Dios. Dios mandó a Israel a que evitaran ciertas costumbres perversas, muchas de las cuales la tenía la gente que vivía a su alrededor. Los egipcios, por ejemplo, se casaban entre hermanos. Los cananeos mataban a sus hijos y ofrecían como sacrificio a los dioses. Tenían relaciones sexuales con rameras como parte de su religión. Las leyes que Dios dio a Israel hacían un gran contraste con estas religiones paganas. Dios sacó de la esclavitud a los israelitas y quería que ellos mostraran bondad con los pobres y oprimidos. Podemos ver esto en las leyes que se les dio sobre la cosecha. Los segadores debían dejar caer unas espinas mientras cosechaban y de esta manera los pobres podrían recogerlas. Asimismo, los israelitas debían ayudar a los débiles. Dios ordenó también honrar a los ancianos y hacer siempre lo correcto con otros. Debían respetar toda vida humana y ser honestos. Los egipcios tenían muchos templos, pero Israel tenía un solo lugar de adoración. Y estamos hablando del tabernáculo. Vemos de que el tabernáculo, una imagen que voy a poner por este sector aquí, el tabernáculo estaba dividido en 3 partes, ¿ok?
que sería el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? En el patio se ofrecían todos los tipos de sacrificios, un sector un poquito más íntimo que es el lugar santo, y el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto. Era el objeto más sagrado en Israel. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y esto ocurría en el día de la expiación, donde tenía que ofrecer sacrificios por el perdón de él y el perdón de todo el pueblo. El tabernáculo indica que el Señor, el Santo Dios de todo el universo, quería encontrarse con el pueblo, pero la gente tenía que arrepentirse y llegar a él por la fe. También el tabernáculo señala que la gente debía venir a Dios del modo que él indicó que lo hicieran. Esto es algo muy importante porque en este tiempo la gente trata de adaptar, acomodar la religión a como yo me parezca, de acuerdo a como yo quiera hacerlo. Pero aquí vemos de que Dios quería que se acercaran de acuerdo al modo que él ya estableció. Qué bendición tenemos que ahora no hay que hacer sacrificios, no hay que tenemos que presentar ofrendas. Lo que tenemos que hacer es todos los días presentar nuestro corazón sacrificado delante de él, que estar quitando todo lo que sea estorbo y poder ser una ofrenda, un sacrificio de alabanza para el Señor, un sacrificio vivo, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Bueno, para cerrar esta parte correspondiente a Éxodos, los principios de Éxodos para hoy. Los que Dios llama deben depender de Él y no de sí mismos. Eso lo vemos con Moisés y bueno, con las vidas de todos nosotros. 2. Dios liberta a su pueblo y juzga a sus enemigos en su tiempo. Pero ¿por qué esto no está pasando? Alguien me está obrando mal. ¿Qué es lo que sucede? Dios va a liberar a su pueblo, Dios nos va a liberar a nosotros y va a juzgar a los enemigos en su tiempo. Si alguien me está haciendo mal y yo estoy obrando de manera correcta, tranquilo, Dios lo va a juzgar en su tiempo preciso. Pero si yo estoy obrando mal, también Dios me va a juzgar en el tiempo preciso. Así que debo vivir una vida íntegra. ¿Ok? 3. Dios tiene el poder para controlar la naturaleza. Lo podemos ver en los diversos milagros relatados en el libro de Éxodo. 4. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. Aquí nos recuerda a lo que ocurrió en la 10ª plaga y que debido al sacrificio de ese cordero se libraron los primogénitos de los hebreos. La sangre de Cristo nos libra a nosotros de la muerte. 5. Dios quería que Israel llegara a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo capítulo 9, versículo 6. 6. Dios ama, es paciente y perdona, pero Él no dejará al culpable sin juicio. Éxodo capítulo 34, versículos del 6 al 7. Y 7. Es importante obedecer a Dios en la obra que nos llama a hacer para Él. Éxodo capítulo 35, versículo 40. Bueno, ahora hemos cerrado lo que corresponde a la parte de Éxodo. Vamos a pasar al siguiente libro, que es Levítico, que el subtítulo es Reglas de Dios para una vida santa. A continuación vamos a detallar el bosquejo general del libro. Punto 1. Ofrendas del capítulo 1 al capítulo 7. 2. Los sacerdotes del capítulo 8 al capítulo 10. 3. Las leyes del capítulo 11 al capítulo 22. 4. Las fiestas y días santos del capítulo 23 al 25. Y 5. Las elecciones del capítulo 26 al 27. Y a continuación vamos a hacer un pequeño detalle, ¿ok?, de cada parte del bosquejo. Primero vamos a partir de las ofrendas. Desde el tiempo de Adán y Eva, los hombres siempre han llevado ofrendas a Dios. Dios les dio instrucciones específicas en cuanto a sus ofrendas y sacrificios que expresaban arrepentimiento, fe, gratitud y amor. 4 de estas 5 ofrendas requerían sacrificios de sangre. Note que la ofrenda de la flor de harina era la única que no incluía sangre. Esta mostraba gratitud por el fruto de la labor del hombre y el amor de Dios. Hoy Dios acepta solamente ofrendas y las buenas obras de los que han sido perdonados por la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 7, versículos 22 y del 26 al 28. Y a continuación vamos a ver un cuadro que va a estar publicado, yo creo que por aquí, así en la pantalla, sobre las ofrendas. ¿Okay? Bueno, continuando, la letra B, vamos a hablar acerca de los sacerdotes, de Levíticos capítulo 8 al capítulo 10. Dios eligió a Aarón y a su familia como sumos sacerdotes y eligió a la tribu de Leví para que fueran los levitas los que ayudaran en la adoración al Señor. ¿Ok? Dios liberó a los israelitas de Egipto por su gran poder.
Los sacerdotes representaban al pueblo ante Dios y presentaban las ofrendas. Más tarde le enseñaron la ley al pueblo. También estaban encargados de cuidar el tabernáculo. Letra C. Las leyes. Levíticos capítulo 11 al capítulo 22. Estos capítulos contienen leyes sobre la pureza, la santidad. Ya estudiamos estas en la lección sobre Éxodos, bajo la sección C. Tomemos un momento para revisar esta sección. Estas leyes indicaban a Israel lo que era aceptable y lo que no era aceptable delante de Dios, y de este modo guiaban su vida diaria. Al guardar las leyes, Israel era santo, separado y diferente a las otras naciones. De las fiestas y días santos. Levíticos capítulo 23 al capítulo 25. Los israelitas tenían días especiales que les recordaban que eran el pueblo santo de Dios. La ley les enseñaba qué hacer en cada una de estas ocasiones. El Antiguo Testamento habla de 12 ocasiones santas, que a continuación va a aparecer un diagrama donde las vamos a ver todas, ¿ok? Y le puedes poner pausa para poder seguir analizándolas tú. Y la letra E, la elección, de los capítulos 26 al 27 del libro de Levítico. Las instrucciones que Dios dio en el monte Sinaí hicieron un gran cambio en los israelitas, porque éstas les ordenaban vivir un modo diferente al que lo hacían los egipcios, los cananeos y todos los pueblos de alrededor. La ley, el tabernáculo, las ofrendas, los sacerdotes y las fiestas eran parte del plan de Dios para recordarles que eran el pueblo especial que Dios había escogido. Era necesario obedecerle y confiar en Él para mantener ese pacto con Dios. Este pacto de el respaldo y el apoyo de Dios iba a mantener siempre y cuando los israelitas decidieran obedecerle y confiar en Él. Seguimos con otro libro del Pentateuco y vamos a hablar acerca de números, ¿ok? El título dice: el pueblo de Dios fracasa en la prueba de fe. Terminando recién con Levítico, dijimos que tenían que obedecer, confiar, tener fe en el Señor para mantener el pacto. Bueno, ellos fracasaron en esa prueba de fe. Vamos a ver un poco del contexto histórico. Israel acampó en el monte Sinaí por casi un año. Allí Dios le dio instrucciones. Números capítulo 10, del capítulo 1 al capítulo 10. Luego Israel marchó por 11 días a Cades, Números capítulo 11, versículo y capítulo 12. Y desde ahí Moisés envió 12 varones a reconocer la tierra de Canaán. El informe, los 12 estuvieron de acuerdo donde que era una tierra hermosa, una tierra que fluía leche y miel, una tierra muy próspera. Pero 10 de estos dijeron de que era un desafío muy grande que el pueblo de Israel iba a enfrentar. O sea, estaban mirando con su vista natural. Pero hubieron dos personajes que quizá el nombre son muy conocidos, que son Josué y Caleb. Ellos vieron más allá y miraron con sus ojos espirituales. Con la ayuda de Dios tenían asegurados de destrozar y derribar a todos los enemigos que se enfrentaran en contra de ellos. Pero el informe de los 10 tomó más cabida en el pueblo y hizo que se desviaran. Números 13 y 14. Estaban llenos de dudas y de incredulidad, y Dios los castigó, haciendo que toda esa generación desleal muriera en el desierto. Números capítulo 15 al capítulo 19. De la generación salida del desierto, todos los mayores de 20 años perecieron en el desierto, a excepción de Josué y Caleb. Para Canaán, con Josué, entraron todos los jóvenes. La siguiente generación de Israel estaba preparada para entrar a Canaán. Números capítulo 26. Moisés dio discurso de despedida y los podemos leer estos dos discursos en el capítulo 29 al capítulo 34 de Números. Ahora vamos a ver un poquito el bosquejo de este libro. Letra A, en el Sinaí. Dios prepara a Israel para heredar Canaán. 1:1 al 10:10. B. Cades. La gente pierde el derecho a la herencia. 10:11 al 21:35. C. En Moab. Dios prepara una nueva generación para poseer Canaán. Del 22 al 36 del libro de Números. Vamos a analizar la parte A del bosquejo. Moisés contó los hombres antes de salir del monte Sinaí y había aproximadamente 600,000 hombres. Este número no incluía a las mujeres, ni los niños, ni los levitas. Números capítulo 1, versículo 2 y versículos 45 al 46.
era necesario que el pueblo honrara la santidad de Dios, por lo cual Dios les dio un plan. El tabernáculo tenía que armarse en el centro cuando acampaban y los levitas debían acampar alrededor de él. Los clanes de los levitas eran 3, las familias de Gersón, Coat y Merari. Aquí vamos a ver un cuadro donde aparece el tabernáculo en el centro. Podemos ver las familias de los levitas alrededor y todas las tribus de Israel en su alineación de cómo debían poner sus carpas. Dios les dio a los israelitas las leyes para que se mantuvieran santos. Estas leyes incluyeron reglas sobre la salud, pruebas para una esposa infiel, el voto nazareo. Hay que señalar que nazareno se refiere a que viene del gentilicio de Nazaret, nazareno. Acá el voto nazareo era un compromiso que tomaban de no cortarse el pelo, no beber vino, no tocar animales muertos, entre esas cosas. Bueno, y para no suena el voto nazareo lo tuvo Sansón, para hacernos una idea. El primer mes del segundo año después del Éxodo fue un tiempo importante para Israel, porque terminaron de construir el tabernáculo y todos sus muebles. Entonces lo erigieron en su lugar y Moisés lo dedicó al Señor. El tabernáculo vino a ser el centro de la vida religiosa de Israel. Cuando Moisés lo dedicó, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Moisés también apartó a Aarón y a la tribu de Leví para ministrar allí. El Señor le dijo a Moisés cómo los sacerdotes debían bendecir al pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Un año después de que Dios liberara a los israelitas de Egipto, estos celebraron la Pascua. Permitieron que todos, incluso los extranjeros que viajaban con ellos, se unieran a la celebración. Dios los guiaba a través del desierto con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche que les daba luz y calor. B. Cades. El pueblo pierde el derecho a la heredad. Números capítulo 10, versículo 11 al 21, 35. La gente se quejó en el camino a Cades. Ellos se rebelaron contra Dios y Moisés. Dios los había alimentado con el maná, pero ahora exigían carne. Y el Señor respondió enviándoles codornices. Pero sus quejas se mantuvieron, por eso Dios envió una plaga que mató a muchos de ellos. Números capítulo 11. Ya que la carga era muy pesada para Moisés, imagínense tener que guiar con cerca de 600.000 hombres quejumbrosos, sin contar el resto que venía. Dios mandó a Moisés a que escogiera a 70 varones de que tuvieran el mismo espíritu que Moisés para ayudarlos a que fueran como los ancianos, para tratar problemas más o menos cotidianos, problemas más sencillos, y los problemas de gravedad los mandarán a Moisés. Sugerencia por su suegro Jetro. Es bueno escuchar a los suegros. Entonces el Señor derramó de su Espíritu Santo sobre ellos y ministraron mientras estaban alrededor del tabernáculo. Y también sobre los 2 que estaban en el campamento habían sido llenos y profetizaban. Números capítulo 11, versículo 29. Moisés decía, ojalá todos tuvieran esta misma experiencia. Las quejas se mantuvieron, pese a que Dios lo estaba respaldando en cuanto a la comida, al enviar el maná, enviar las codornices, enviar más personas que ayudaran a solucionar todos estos problemas. Las quejas se mantuvieron, incluso Aarón y María comenzaron a quejarse. ¿Y por qué Moisés era que tenía toda la autoridad? Dios reprendió a Aarón y a María a causa de su rebelión. A María la afligió con 7 días de lepra que tuvo que salir del campamento. De esta manera Dios hizo que todos supieran que Moisés era su líder escogido. Números capítulo 12. En los capítulos 13 y 14 ocurre la rebelión de los 10 espías en Cades. Como habíamos dicho anteriormente, envía a 12 espías, 12 espías, 10 dan un reporte mediocre, 2 un reporte visionario, y lamentablemente pasó de que le creyeron más a los espías cobardes. El pueblo no prestó atención a las palabras de Josué y Caleb, sino que por lo contrario le creyeron a los 10 espías desleales. Los infieles israelitas amenazaron con apedrear a Josué y Caleb y hablaron de elegir otro líder para reemplazar a Moisés. Y eso siguió el juicio de Dios. Hacía menos de 2 años que la gente había visto el poderoso rescate de Dios. Vieron el ejército egipto ahogado
en el Mar Rojo. Así que debían haberle creído a Dios. Imagínense cómo aparecen codornices de la nada, cómo aparece maná, cómo se abre el Mar Rojo. Con todas esas señales debían haber creído, pero a pie juntilla con el Señor, pero no lo hicieron. Así que Dios envió su juicio y le dijo a Moisés que destruiría toda la nación, esa generación. Moisés oró por el pueblo y Dios los perdonó y no los destruyó, pero dijo que aquellos adultos incrédulos morirían. Por lo cual todos los que tenían 20 años o más no pudieron entrar a Canaán a falta de su causa de fe. Solo Josué y Caleb sobrevivieron y pudieron entrar. Y luego sucede, debido a toda la mala conducta, el Señor como un buen padre tenía que aplicar disciplina. Y estuvieron 38 años vagando por el desierto. Números capítulo 15, el versículo 19. Número 16 cuenta acerca de dos grupos que se rebelaron contra Dios y sus líderes elegidos. Coré y su grupo de levitas se opusieron a que Aarón y su familia fueran sacerdotes. Datán y Abiram querían reemplazar a Moisés y ser los líderes de Israel. Estos dos hombres eran de la tribu de Rubén, el mayor hijo de Jacob. Ellos pensaban que esto los clasificaba para ser líderes. Seamos de que no va solamente en el derecho de tener que mandar. Dios tiene que analizar el corazón de cada persona cuando lo va a encomendar para una tarea mayor. No necesariamente por ser el mayor, por ser el más fuerte, tienes la autoridad para estar en el liderazgo. Al contrario, vemos así como dice en 1 Samuel 16:7, de que cuando iban a ungir a David aparentemente no tenía las cualidades físicas para ser un rey, pero sí tenía una tremenda cualidad acá en el corazón. El Señor mira lo que está acá adentro, mira el corazón. Por eso el Señor eligió a Moisés, pese a las trabas, pese a las dificultades, pese a las excusas que le presentó, Dios veía mucho más allá. Bueno, Dios envió su juicio contra ambos grupos rebeldes. Le mostró a todos que Moisés y Aarón eran sus líderes elegidos. La tierra se abrió y tragó a Datán, a Abiram, sus familias y a Coré con todos sus seguidores. De hecho, más de 14.000 personas murieron en esta rebelión. Dios confirma a Aarón como sumo sacerdote por medio de una señal milagrosa. La vara de Aarón pusieron cada una persona de las tribus, pusieron como se llama su vara, y una que floreció y iba a producir un fruto, era el elegido, y la vara de Aarón reverdeció. Números capítulo 17, produciendo almendras. Esta vara fue colocada en el arca del pacto para que la gente recordara que Dios había elegido a Aarón y a su familia. De Cades a las llanuras de Moab, números 20 al 21. Hemos visto que los israelitas fracasaron en su prueba de fe en Cades. Habían sido liberados de Egipto y tuvieron las promesas de Canaán antes de ellos, pero no pudieron entrar debido a su incredulidad. En la misma forma, para nosotros no es suficiente ser liberados del pecado. Tenemos que pasar a otro nivel de desarrollo, no solamente en la salvación, no solamente en la justificación. Debemos buscar la santificación, cada día buscar parecernos más al Señor. En aquel viaje entonces, de Egipto a Canaán, y ahora el viaje del nuevo nacimiento hasta llegar al cielo. Para alcanzar nuestra tierra prometida tenemos que caminar por la fe y obedecer a Dios. Hebreos capítulo 3 versículo 7 al capítulo 4 versículo 7. Dios juzgó a los israelitas. Por 38 años anduvieron en el desierto alrededor de Cades. Frecuentemente se protestaban, se quejaban. En una ocasión se quejaron por la necesidad de agua. Moisés se enojó con ellos. Dios le había dicho que le hablara a una peña para que brotara agua. Pero en vez de esto, incluso Moisés se cansó y golpeó la roca, tomándose el crédito para él mismo y para Aarón. ¿Os hemos hecho salir agua de esta peña? Números capítulo 20, versículo 10. Lamentablemente, esto fue el costo para que Moisés tuviera que no entrar a la tierra prometida. Después de 38 años desperdiciados en el desierto, los israelitas nuevamente llegaron a la frontera de Canaán. Aún allá, el pueblo continuaba quejándose contra Dios y Moisés. Por eso Dios los castigó por sus protestas y envió serpientes mortíferas al campamento. Pero incluso de eso, Moisés volvió a interceder y Dios le dice que levanten una serpiente de bronce y todas las personas que miraran esa serpiente iban a ser salvos. Esta es una manera de preparando lo que veríamos más adelante con Jesucristo en la cruz, que cuando tú miraras a la cruz, o sea, tú vieras, reconocieras el sacrificio de Cristo y vamos a obtener la salvación. O sea, evitar la muerte, lo mismo que pasó acá.
C en Moab. Dios prepara una generación para poseer Canaán. Números capítulo 22, versículo 36. Balac, rey de los moabitas. Este tenía temor de que los israelitas acamparan en cerca de su país. Por eso ordenó a Balaam y se asombró cuando Dios le habló por medio de un asno. Entonces el ángel del Señor le ordenó a Balaam decir solo lo que Dios le dijera que hablase. 4 veces Balaam bendijo a Israel y cada vez Balac se enojaba más. Aún así fue mediante el consejo de Balaam que él aprendió a cómo llevar a los israelitas a la idolatría y al pecado sexual. Se detuvo cuando Fines, el hijo de Eleazar, usó una lanza para traspasar los cuerpos de un israelita y de su amante, una mujer madianita. Luego los israelitas mataron a Balaam. Números 31:8. El segundo censo, números 26. Bueno, como vimos las divisiones del libro de números que pusimos Sinaí, Cades y Moab, en la primera sección vimos que hubo un censo, aproximadamente 600.000 hombres israelitas que podían pelear en aquel entonces. Estos rehusaron a caminar con Dios y confiar en Él, por lo cual todos murieron en el desierto. Después de 38 años de vagar, hubo un segundo censo, números 26:2. El número de los hombres combatientes era todavía 600.000, pero esta generación estaba lista para confiar en Dios y poseer la tierra prometida. La generación que murió en el desierto es una advertencia para nosotros. El Cordero de Pascua fue sacrificado por ellos y se regocijaron al dejar la esclavitud de Egipto. Dios prometió llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Va en nosotros en confiar y depender del Señor para que podamos llegar a nuestra tierra prometida. Hebreos capítulo 3, 16 al capítulo 4, versículo 2. Lo voy a dejar aquí. Muy importante que lo puedan leer. Las promesas de Dios son condicionales. Él pondrá de su parte si nosotros ponemos de la nuestra. Cristo murió como nuestro Cordero de Pascua. Nos libertó de la esclavitud del pecado. Estamos caminando hacia la tierra prometida y Dios nos dará toda la gracia que necesitamos para el viaje desde el mundo hasta el cielo. Pero debemos cooperar. Los que se rebelan contra Dios pueden fracasar en recibir la promesa de Dios. Y bueno, el número 27, Josué, el nuevo líder. Moisés anunció que Josué, ahora lleno del Espíritu Santo, sería el nuevo líder. Números 27, 18. Este era un gran paso hacia el futuro de la nación. Josué ya había mostrado ser un buen líder militar. Dios le había ayudado a derrotar a los amalecitas en Éxodo 17. También era un hombre de gran fe. Recordemos de que él y Caleb fueron los únicos espías que decían que creyeron que Israel podía conquistar Canaán con la ayuda de Dios. La división y posesión de la tierra, números 32 al 36. Las tribus de Rubén y Gad les gustó el territorio al este del río Jordán. Ellos pensaban que era una buena tierra para alimentar su ganado. Moisés calmadamente se puso de acuerdo en que estas dos tribus y la media tribu de Manasés podían radicarse allá. Sin embargo, les requirió que ayudaran a las tribus a conquistar Canaán. Ya para finalizar, nos queda Deuteronomio, el pacto de Dios con Israel. La palabra Deuteronomio viene del título griego del libro de la Septuaginta. Deutero significa segundo. Nomion es una forma de la palabra de la ley. Así que Deuteronomio significa segunda ley. El libro de Deuteronomio repasa la ley y el pacto de Dios con Israel. A diferencia del estilo objetivo y directo de Levítico y Número, Deuteronomio viene a nosotros desde el corazón de Moisés. Es cálido y personal, como un sermón del corazón de un pastor a su congregación. Bosquejo. Primero, el primer mensaje de Moisés, historia, 1:1 al 4:43. B, segundo mensaje de Moisés, ley y amor, 4:44 al 26:19. Tercer mensaje, bendiciones o maldiciones, Deuteronomio 27:30. D, palabras finales y muerte de Moisés, del 31 al 34 de Deuteronomio. Ahora un análisis al bosquejo. A, primer mensaje de Moisés, historia. En su primer mensaje, Moisés repasa la historia de Israel, capítulos 1 al capítulo 4. Comienza desde el monte Sinaí. Les recordó que muchos se habían quejado y rebelado contra Dios, por lo cual Dios no les permitió entrar en Canaán. Moisés le dijo a la gente que las promesas de Dios dependen de la obediencia a la ley y de amar a Dios con todo el corazón. B, el segundo mensaje de Moisés, ley y amor.
En su segundo mensaje, Moisés les recordó a los israelitas que ellos eran el pueblo del pacto con Dios. Le advirtió a Israel que la bendición de Dios estaba basada en la continuidad de su relación con Dios conforme al pacto. Desobedecer sus mandamientos significaría la destrucción de su relación con Dios. Como Jesús enseñó, los que aman a Dios guardan sus mandamientos. Juan 14:21. A continuación, enfocaremos en 5 pasajes famosos de esta sección. Primero, Moisés repitió los 10 mandamientos, Deuteronomio 4:44 al 5:33. El pueblo de Dios vivía entre naciones pecadoras. Los israelitas tenían que quitar todos los ídolos y todos los que adoraban ídolos. Deuteronomio 6 del 4 al 9. En la confesión de fe de los judíos se llama el Shema, que significa escuchar. Escuchar en hebreo. Los judíos fieles citan este versículo todos los días. El Nuevo Testamento se refiere varias veces a este pasaje. Mateo 22, 37 al 38, Marcos 12, 29 al 30 y Lucas 10, 27. Acá aparece el texto a continuación. Tercero, amen a Dios y a su prójimo y al extranjero que está entre ustedes. Deuteronomio 10 del 16 al 19. Cuarto, Moisés le dio a Israel normas éticas. Deuteronomio 12 al capítulo 25. La ética y la moral se refieren a los principios para vivir una vida correctamente. Quinto, Moisés dijo que vendría un profeta. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oye mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo les pediré cuentas. Deuteronomio 18, del 18 al 19. El Nuevo Testamento se refería frecuentemente al profeta que Moisés dijo que vendría. Juan 1:21, versículo 45, Juan 4, del 19 al 20. Y el cumplimiento mayor de esta profecía es Jesucristo. C. Tercer mensaje de Moisés. ¿Bendiciones o maldiciones? Deuteronomio 27:30. Y D. Despedida de Moisés. Deuteronomio 31:34. Moisés comisionó a Josué a ser el nuevo líder de Israel. Dios le reveló a Moisés que la gente pronto se inclinaría a los ídolos. Dio una canción para enseñarles como testigo contra ellos. También Moisés escribió una copia de la ley completa como testigo contra Israel. Moisés dijo: yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy soy rebeldes a Jehová. Cuanto más después de que yo haya muerto. Los sacerdotes pusieron la ley en el arca del pacto y Moisés bendijo a cada tribu. Deuteronomio 33 del 1 al 29. Dios mandó a Moisés a que subir al monte Nebo, número 21-20, y de allí él podría ver la tierra de Israel que estaba por entrar. Dios mismo sepultó a Moisés en el monte de Nebo en el Deuteronomio 34. Bueno, ya hemos terminado esta sección del capítulo 2 de nuestro libro, desde Éxodo hasta Deuteronomio. Así que bueno, cualquier duda y consulta, no dudes en dejarlo en los comentarios o en el grupo de WhatsApp. Así que espero que esta clase haya sido de mucha bendición para ti, como lo ha sido para mí siempre. Estudiar la palabra de Dios es una bendición. Así que bueno, me despido, nos vemos para la próxima semana y que el Señor te bendiga. ¡Chao!